social de la humanidad. De modo que, si es necesario, Jesús te necesitó en mi casa. En el libro de Isaías hay un capítulo maravilloso, el capítulo 30, el verso 15, que no deja de impactarme cada vez que lo leo. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y el profeta cierra ese texto diciendo: y no quisisteis. Noten, Dios le está hablando aquí a las familias, y también el mensaje, un mensaje personalizado. En descanso y en reposo seréis salvos. Noten, cuando Cristo hace referencia a la paz, Él dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Porque lo que más quiere Cristo es que nosotros podamos gozar de paz interior, podamos gozar de paz y de tranquilidad en el seno del hogar. Tenemos un enemigo que anda como león rugiente, buscando a quien devorar, buscando a quien destruir. Y de hecho, en nuestro país, los divorcios por años se pueden contar por miles. Me he dado la tarea de ver algunas estadísticas, las últimas estadísticas de los últimos 10 años. Y es impactante. Aquí en Colombia los divorcios se dan 30.000 en un año, 25.000, cerca de 40.000. ¿Cómo puede nuestra sociedad tener cambios o hacer cambios si Dios no está presente y cada día se siguen disolviendo la célula fundamental de la sociedad, que es el hogar? Por eso, hoy más que nunca se hace indispensable, se hace necesario, se hace obligatorio tener a Jesús en el hogar, que Él pueda ser ese eje central, que pueda darle estabilidad emocional a cada uno de los integrantes del hogar, y así de ese modo se cumpla su anhelo, su propósito: en descanso y en reposo seréis salvos. Cristo vino precisamente a este mundo a salvarnos, a eso vino. Pero mientras Él llega, mientras Él viene, Él quiere que usted en esta tierra, usted tenga reposo, tenga paz. Y Dios también quiere que en el seno del hogar usted pueda ver su obra maravillosa en quietud y en confianza. Cristo, cuando estuvo en esta tierra, preguntó: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Esa pregunta bastante profunda: ¿hallará fe en la tierra? Vivimos tiempos también de decadencia en el terreno de la fe. Pueden existir algunas razones, como el hecho de que tal vez en algunos hogares se descuida lo más importante: la oración, el estudio de la Biblia, el culto personal, y todo eso, todos esos aspectos, cuando son descuidados en el hogar, entonces comienza a deteriorarse también la relación de los unos con los otros, debido a que Cristo, nuestro Salvador, Él, cuando llega a la vida del hogar, Él permea la vida de todos. Pero cuando Él no está en el hogar, cuando no es el eje central, bien podemos preguntarnos entonces quién permea la vida de los miembros de la familia. Bien podemos concluir que lo hará el enemigo del hombre. Dios
también quiere que desde el seno del hogar, tal como lo dice el profeta Isaías, usted pueda fortalecerse, usted pueda alentarse día tras día, por medio de la palabra del Señor. Y ante todos esos, mm, todos esos requerimientos, por así decirlo, o esa invitación divina, la gente aún así no quiere, como aconteció en el tiempo del profeta Isaías. Dios tiene un plan especial para el hogar, un plan especial para la familia. También vale destacar lo siguiente, que tanto en el idioma hebreo como en el idioma griego, no hay una palabra así específica para transmitir la idea que tenemos en español para el término hogar. Por ejemplo, puedo destacar 4 casos en que aparece en nuestro idioma. En Ruth capítulo 3, el verso 1, allí se apunta al hogar como un lugar de reposo, como un lugar de reposo. Bien es cierto que tenemos que hacer frente a muchas actividades fuera del hogar. Muchas de esas actividades generan estrés, los compromisos, bueno, tantas situaciones que acontecen en la vida diaria de una persona. Y se espera que al regresar a casa, su hogar sea un lugar de reposo. Es el lugar donde debemos descansar, donde debemos sentirnos tranquilos, donde debemos sentirnos cómodos. Pero muchas veces, en lugar de ser ese lugar de reposo, muchas veces es el lugar de contienda, reiterativas, de problemas, de dificultades. Cuando Dios quiere que usted viva en el entorno de su hogar, una vida de reposo. El segundo caso aparece en Segunda de Crónicas, el capítulo 7, el verso 2, que significa tienda o reposo. Digo, tienda o carpa. La idea que se transmite allí de la palabra hogar en el idioma hebreo, lo cual puede darnos también una idea clara de lo que significa el hogar. Bien sabemos que una carpa es fácil de armar y de desarmar, de modo que aunque surjan divergencias al interior del hogar, si Cristo está presente en el hogar, podremos hacerle frente a las diferentes dificultades y necesidades del hogar con facilidad, si Él está presente. Si Él no está presente, será muy difícil volver a armar la carpa del hogar. Será muy difícil, pero si Él está, aunque se desajuste el hogar, con su ayuda volveremos a recomponer lo que el enemigo muchas veces maltrata o daña en el seno del hogar. El tercer caso aparece en Salmos, el capítulo 109, el verso 10. Allí se habla del hogar como un lugar árido o desierto. Y muchas veces el hogar sin Cristo será precisamente ese lugar, un lugar árido o desierto. Bien, habla el Salmo 100, el Salmo 23. Jehová es mi pastor. Y ese texto en el idioma hebreo lo que dice es: Dios es mi pastor. ¿Qué más necesito? Es decir, transmite la idea clara de que en Dios yo lo tengo absolutamente todo, absolutamente todo. Pero si Dios no está en el hogar,
no tengo absolutamente nada. Por lo tanto, mientras Dios esté, nuestro Salvador Jesucristo esté en el hogar, nuestro hogar será un lugar productivo. En tanto que si Él no está, nuestro hogar puede ser un lugar árido o desierto que no produzca absolutamente nada. Y en Isaías, el capítulo 30, el verso 14, la palabra traducida por hogar es brasero. Noten, ninguno de ustedes sería capaz, de este servidor, de sentarse en un brasero o de acostarse en un brasero. Seguro porque de inmediato sentiríamos los efectos y saldríamos corriendo, ¿cierto? Pero si Dios transmite la idea de que el hogar también es como un brasero, bien puedo decir respecto a esto que es en el hogar donde Dios está formando y forjando nuestro carácter para la eternidad. Es allí donde Él lo está templando, de tal modo que el carácter que vamos a llevar al reino de los cielos, que fue formado en el hogar, durará por la eternidad. Imagínese usted, por la eternidad. De modo que Dios tiene que templar bien allí nuestro carácter en el seno del hogar. Por eso debemos aprender a amar los unos con los otros, aprender a amarnos de manera honesta, de manera sincera, y de poner o colocar a un lado el ego, nuestro yo, que es lo que más afecta a los seres humanos en términos de relaciones humanas en el seno del hogar. Es en el hogar donde Dios está ensayando con los que vamos a vivir con Él por los siglos de los siglos. Donde se produce la ruptura del hogar, precisamente en el hogar. Donde se dan las divisiones del hogar, al interior del hogar. Noten ustedes que todo acontece al interior del hogar. Las peleas, las discusiones, en fin, tantas cosas que llegan a afectar en su totalidad una relación familiar. Por eso yo necesito a Jesús en mi hogar. Jesús te necesita en mi hogar. En Proverbios capítulo 3, el verso 33, está ese famoso mensaje. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Dios, desde que el hombre cayó en pecado, ha trabajado incansablemente por bendecir la morada de los justos. Y esa palabra justos deriva también de otra palabra, justicia. Y bien entendido, la palabra justicia significa buscar el bien común. Esto me recuerda precisamente la experiencia de Cristo. Cuando Él viene a este mundo, Él encarna perfectamente el valor de la justicia, porque Él viene a buscar es nuestro bien, no el bien de Él, sino el nuestro. Se interesa en vernos de vuelta a la eternidad. De modo que a Cristo se le llama también Jehová, justicia nuestra. Muchas personas entienden mal el término justicia y lo confunden con el término venganza. Es decir, me la hiciste, me la pagas. Eso es venganza. Pero la justicia está relacionado, es con buscar el bien común, el bien de todos. Ellen White dice en el libro Ministerio de Curación, en la página 271, 272, el hogar en cuyos miembros son cristianos
y corteses ejercerán una influencia abarcante en favor del bien. A eso somos llamados nosotros. A eso debemos estar dispuestos en el seno del hogar, a ejercer una influencia que sea abarcante para el bien. Nuestro hogar no debería ser conocido como un lugar de contienda, como un lugar de dificultades, de problemas, sino como un hogar donde Dios es exaltado, donde Dios es reconocido, donde saben los vecinos que allí se ora por todo el entorno en el cual nosotros vivimos. Y en esa misma página, ella dice, mucho más poderosa que cualquier sermón que se pueda predicar, es la influencia de un hogar verdadero en el corazón y la vida de los hombres. En pocas palabras, con nuestra conducta, con nuestro procedimiento, con nuestro accionar, usted está predicando todos los días un sermón en el púlpito del hogar, en el púlpito del hogar. Y debemos interesarnos por predicar el mejor sermón en casa, y no tanto fuera de casa, porque precisamente es en el hogar donde Dios está formando, forjando el carácter de los que vamos a vivir con Él por los siglos de los siglos. La Biblia enseña claramente que el pecado no se levantará dos veces en el universo. Se levantó una vez, pero no lo hará dos veces. ¿Por qué? Porque Dios se está asegurando desde el seno del hogar la fidelidad, la obediencia de todos aquellos que le amamos, que somos sus discípulos. No solo sus seguidores, sino sus discípulos. De modo que si hay situaciones, si hay conductas, comportamientos que hay que recomponer en el seno del hogar, bueno, entonces debemos hacerlo en el temor de Dios y con la debida humildad y mansedumbre. Es más, los ángeles de Dios visitarán con frecuencia los hogares donde predomina la voluntad de Dios. Qué bueno que desde ya nosotros tengamos, cierto, esa convivencia con los ángeles, que podamos compartir con ellos nuestra experiencia familiar y que usted se pueda sentir en la presencia misma de Dios en el seno del hogar, debido a que su comportamiento, su accionar es para honra y gloria del Todopoderoso. Es así, ¿cierto? Que si Dios no edifica la casa, en vano es todo lo que pueda acontecer. El Salmo 127 hace una referencia allí importante. Es una frase condicional. Si Jehová no edificare la casa, es una frase que condicional, que establece la inutilidad de cualquier empresa que no tiene la bendición del Señor. Es importante que el hogar o cada uno de los integrantes del hogar se asegure de tener la bendición del Señor. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Hoy más que nunca se hace imperativo, importante, necesario que Dios pueda edificar nuestras vidas. Y Dios va a edificar nuestra vida, nuestro carácter, es con la compañía nuestra, con el apoyo nuestro. Porque es usted quien debe pasarle
los ladrillos, la mezcla, los materiales con que él va a trabajar. Y esos ladrillos, esos materiales son nuestras acciones, nuestros comportamientos, nuestra conducta. Es importante que nuestra vida hogareña se rija por valores espirituales firmes y sólidos. La sociedad a nivel global vive una crisis de valores, sencillamente porque la conducta de la sociedad, desde los estratos más altos de nuestra sociedad, está regida por antivalores, por antivalores. Lo vemos en nuestro país, desde la dirección de los diferentes gobiernos en el mundo, hay corrupción. Y eso tiene su impacto también en el hogar, en la familia. Hoy en día es normal mentir, engañar, adulterar, fornicar, desobedecer. En fin, tantos antivalores que predominan en nuestra sociedad y que siguen dañando la sociedad. Dios quiere que al interior del hogar nosotros podamos tener valores, lealtad, fidelidad, honestidad, integridad. En fin, son tantos los valores que nosotros encontramos en la palabra de Dios que hacen de el discípulo de Cristo una, una roca, una persona firme para avanzar victoriosa hacia la patria celestial. Y en ese mismo Salmo 127 dice que Dios dará a su amado el sueño, ¿cierto? Este versículo prácticamente se dirige a aquellas personas que trabajan con preocupación, sin disfrutar de la vida, porque siempre están llenos de ansiedad. No han aprendido a darle a Dios el primer lugar. En ese texto, Dios quiere decirle a sus amigos que mientras ellos descansan, Él les da la provisión. Es decir, mientras ellos viven una vida de fe, de confianza, Él va aparejando todas las cosas de tal manera que les vaya bien, porque ese es su anhelo, ese es su deseo. A su amado dará Dios el sueño. ¿Cuánta gente trabaja en la mañana, en la noche, y se preocupan tanto por las cosas materiales que ni siquiera pueden gozar de un sueño tranquilo en las horas de la noche? Pero esto no ocurre con aquellos que descansan tranquilamente en las maravillosas promesas de nuestro Dios. A su amado dará Dios el sueño. Este texto, por supuesto, tampoco aprueba la ociosidad, porque los hijos de Dios, aquellos que entendemos el plan de salvación, debemos ser personas comprometidas, trabajadoras. Y cuando digo trabajadores, estoy haciendo referencia eh, a todo aquello que está relacionado con lo bien. El hecho de que Dios me diga, a su amado dará Dios el sueño, no significa que yo me voy a echar a dormir y no voy a trabajar por sostener el hogar, por sostener la familia. A su amado dará Dios el sueño, está refiriéndose claramente, ¿cierto? Que Dios hará la provisión clara mientras usted está llevando una vida de obediencia,
y está haciendo la parte que a usted le toca. Qué bueno es saber que Dios hace provisión por nosotros. En mi experiencia, he visto la mano poderosa de Dios. Mi esposa en su propia experiencia y aún nuestros hijos en su propia experiencia han visto cómo Dios trabaja de una manera maravillosa, de una manera súper especial. Cuando iba a iniciar mi doctorado, le comenté a mi esposa que iba a iniciar, ya iba a comenzar, y ella me preguntó, ¿y cuánto tienes de dinero? Yo le dije, bueno, tengo 1.500.000. ¿Y cuánto te vale el año? La ida allá a Montemorelos me costaba un poco más de 15 millones. Y debía estudiar casi 5 años. Sin embargo, Dios ya había puesto el sentir en mi corazón de hacerlo. Hice el doctorado, lo terminé para gloria del Señor. Y en cada año Dios hizo la provisión, ¿saben? ¿Y de qué manera? De una manera tan maravillosa, tan especial. Nunca presté dinero, ni mucho menos, pero Dios se encargó, obró de una manera especial. Dios siempre ha sido bueno con nosotros. Por eso, los adventistas del séptimo día y todos aquellos que se unen a la transmisión, necesitamos saber claramente que los pasos que nosotros estamos dando desde el hogar, los estamos dando hacia el cielo. Que usted no está caminando en este mundo simplemente por caminar, sino porque usted sabe para dónde, hacia dónde está caminando. Cristo hizo una declaración poderosa en Lucas 13:24, al decir esforzaos, noten, no es cualquier cosa, está diciendo esfuércese a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Es un desafío. Por un lado, Cristo le dice a todos los integrantes del hogar, se tienen que esforzar. ¿Y en dónde debemos hacer el mayor esfuerzo? En nuestra preparación hacia el cielo, en el hogar, no en la iglesia. No en la iglesia, hermano. Su experiencia en la iglesia debe ser el resultado de la experiencia que usted tiene con Dios en su casa. Muchos quieren mostrar en el púlpito que están bien. No, usted tiene que mostrarle a Dios que está bien, es en el hogar. Es en el hogar donde usted tiene su relación con Él, donde usted se está preparando para vivir con Él por los siglos de los siglos. Tenemos que esforzarnos a entrar por esa puerta angosta. Cristo se declaró a sí mismo como la puerta. Noten cómo la puerta, los que vamos a entrar al cielo, tenemos que tener una semejanza con Cristo. De tal modo que al querer pasar por la puerta, nuestro carácter debe tener las medidas de la puerta, que es Cristo. Y él dijo, muchos van a procurar entrar, pero no podrán. ¿Por qué no podrán? Porque no dieron la medida de la puerta. Sí, yo quiero ir al cielo, sí, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo para abandonar aquellos defectos de carácter? El enojo, la ira, el rencor, las desavenencias, la fornicación, el adulterio, los hurtos, la desobediencia con mano alzada, con mano levantada delante de Dios. Cristo fue claro, muchos procurarán entrar y no podrán. Desde el hogar hay que orar,
para que Dios nos ayude a morir al yo y podamos vivir una vida centrada en Dios. Con razón, el apóstol Pedro escribió allí en el capítulo 4, el verso 8, esta declaración que la conocemos mucho. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitudes de pecados. No nos dice Dios que tengamos solamente amor, sino que tengamos ferviente amor. Es decir, debemos amar a nuestra esposa con sinceridad, al esposo con sinceridad, a los hijos con sinceridad, a pesar de que somos imperfectos o sean imperfectos, pero debemos ser sinceros al momento de amar. Por una causa, Dios lo ve todo. Dios lo sabe todo. Dios conoce si en verdad amamos o si simplemente queremos. Por eso, ante todo, tener entre vosotros ferviente amor. ¿Dónde comienza ese amor? En el hogar. ¿Dónde se debe compartir? En el hogar. Compartirlo en la relación con nuestros hermanos en la iglesia, entonces será una consecuencia de lo que estamos viviendo en casa. Otro aspecto importante que quiero destacar es el hecho de que somos santos en construcción. Eso somos nosotros, santos en construcción. Y recientemente les decía que nosotros somos los que debemos pasarle los materiales a nuestro Dios, con los cuales Él ha de construir nuestro carácter. Ellen White dice, el espíritu que ha prevalecido por mucho tiempo en la iglesia ofende a Dios. Espíritu de apariencia, de deshonestidad, de infidelidad, donde muchos le dan órdenes a Dios y le dicen a Dios cómo deben hacerse las cosas, cómo se debe, por ejemplo, usar el diezmo, cómo se deben usar las ofrendas. Cuando ya Dios estipuló una manera, una forma, y así como eso, hay muchas otras cosas donde muchos creyentes le dicen a Dios cómo deben hacerse las cosas y no como Él ya las estableció. Es el caso de Caín. Caín le dijo a Dios, mira, las cosas se hacen de esta manera, no como tú has dicho. Y por eso él se presentó así, de cualquier manera, diciéndole a Dios, desafiándolo, tú tienes que aceptar esto, ¿te gusta o no te gusta? A diferencia de Abel, ¿no? Abel, él hizo lo que Dios le pedía. Y el resultado para estos hombres fue totalmente diferente. Dios debe ser una prioridad en el seno del hogar. Una prioridad. No una opción, sino una prioridad. Jesús, te necesito en mi hogar. Josué, ese gran líder del pueblo de Israel, ese gran instrumento que Dios usó en su momento con poder, también pudo percibir con sus propios ojos cómo el pueblo que una vez había sido fiel a Dios iba ahora en un proceso de decadencia espiritual. Y el hecho de que el mundo vaya mal no significa que usted tenga que estar mal. Josué ante eso dijo, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses ajenos a quienes sirvieron vuestros padres en el desierto, del otro lado,
que yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa es una decisión que también nos corresponde tener en nuestros días. Estamos rodeados de malos comportamientos, de malos procederes allí, de los que viven en nuestro entorno social. Pero no por eso debemos permitir que esas malas influencias afecten nuestro hogar. ¿Cuándo afectan nuestro hogar? Cuando dejamos a un lado la protección, es decir, el cuidado de Dios. Cuando dejamos, más bien cuando Dios pasa a ser tan solo una opción y no una prioridad. Pero si Dios es una prioridad para usted, Él será su protector. Ya lo dijo en muchos textos de la Biblia, pero podría referir solamente uno, el Salmo 90, el Salmo 91, en fin, tantas promesas donde Dios nos dice a nosotros que Él es nuestro protector, nuestra ayuda, nuestra bendición. Jesús, te necesito en mi hogar. Les invito en esta mañana a permitir que nuestro Dios obre en el seno de nuestro hogar y siga edificando nuestras vidas para que podamos estar listos cuando Cristo venga y podamos ser entronizados en el hogar eterno, donde Cristo anhela vernos pronto. Bendiciones para todos. Y quisiera